Oye, hermanos, hoy traigo material en las notas, en la laptop, obviamente en la Biblia. Entonces, vamos a darle porque tenemos una clase muy sustanciosa. Creo que esta será la clase más pesada en cuanto a revisión de versículos se refiere, mis hermanos. Pero es necesario hacerlo para que podamos entender bien todo el mensaje que Juan nos dejó en su epístola. Entonces, de manera muy especial les pido que hoy estemos atentos. De manera muy especial les pido que hoy me tengan paciencia, que estén aquí concentrados. Yo sé que pues podemos venir cargados de cosas y demás, pero gracias a Dios que estamos aquí. Gracias a Dios que estamos aquí. Enfoquémonos hoy en lo importante y no por el que esté aquí enfrente, ¿no? Sino en estudiar su palabra, alimentarnos. Y como les comenté, este estudio de hoy viene cargado, pero bueno, después de orar y demás, creo que fue necesario. Entonces, iniciaremos, hermanos, trayendo a nuestra mente un versículo que estudiamos la semana pasada. Entonces, busque, por favor, Primera de Juan 2:3. Primera de Juan 2:3. Primera de Juan 2:3. Y vamos a orar para que el Señor nos guíe. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, como cada domingo que venimos a adorarte como familia, como hermanos en Cristo. Gracias, Señor, porque pues nos dejaste en tus mandatos el apartar un día para ti, Señor. Un domingo de gloria, ese domingo que resucitaste en la cruz, nos diste victoria, Señor. Gracias porque podemos venir a hacerlo, gozarnos, alabándote, adorándote, Señor. Como cada domingo te lo pedimos, te ruego que nos perdones nuestros pecados, Señor. Ayúdanos a confesarlos pronto, danos arrepentimiento, Señor, para estar en comunión contigo, Padre. También te ruego que quites de nuestra mente, Señor, preocupaciones, Padre, afanes, ansiedades, Señor. Ayúdanos a enfocarnos en ti, alimentarnos, que tu palabra nos redarguya, nos transforme, Señor, nos conforte, Padre. Te ruego que dirijas este estudio, Padre, y Señor, pues gracias, Padre, porque pues por pura gracia nos has hecho tus hijos. En nombre de Cristo, amén. Muy bien, entonces, Primera de Juan 2:3 dice: y en esto sabemos que llegamos a conocerle si guardamos sus mandamientos. En el estudio del domingo pasado vimos que guardar los mandamientos de Dios, que obedecer la palabra de Dios, no es una condición para conocer a Dios. Entendiendo por conocer un conocimiento íntimo de Dios, un conocimiento personal de Dios. Nadie puede decir: yo quiero tener una relación personal con Dios, entonces empezaré por obedecer su palabra, ¿verdad? Nadie puede decir eso, porque eso es imposible. Porque el hombre sin Cristo no busca a Dios, porque no le interesan las cosas de Dios, porque es un enemigo de Dios. Entonces, obedecer a Dios no es una condición para estar en comunión con Dios, ¿verdad? No es el medio para unirme a Dios, sino que es la evidencia de que efectivamente conozco a Dios, de que verdaderamente estoy unido a Cristo. Ahora, si mi evidencia, mis hermanos, de estar en Cristo, si lo que prueba que yo ando en luz es que guardo sus mandamientos, me debe surgir la pregunta: ¿a cuáles mandamientos se refiere este versículo? ¿Cierto? No sé si usted se la preguntó la semana pasada. O sea, si en esto sabemos que llegamos a conocerle si guardamos sus mandamientos. ¿De acuerdo? ¿Cuáles mandamientos? ¿Cuáles mandamientos? Bueno, mira, todas las regulaciones que Dios dio al pueblo de Israel quedaron escritas en los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis,
Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y estas regulaciones se conocen como la ley. Son poco más de 600 mandatos individuales, ¿no? Todas las regulaciones que se conocen como la ley. Ahora, la ley a su vez la podemos dividir en tres. En la ley moral, la ley ceremonial y la ley civil. ¿Sí? Vamos siendo ahí un embudo. Ahora, las leyes civiles, mis hermanos, regulaban la vida de la nación. Encontramos, por ejemplo, cómo los jueces debían de resolver los casos que se le presentaban. ¿Qué sanción poner al criminal de acuerdo al crimen cometido? Por ejemplo, dice que al ladrón se le debía cortar la mano. ¿Sí? Todo eso estaba incluido en esta ley, en la ley civil. Ahora, mis hermanos, nosotros vivimos en México, ¿no? Entonces, no nos rige a nosotros la ley de nuestro país. Las sanciones establecidas en México por emitir facturas falsas no se obtuvieron de las leyes civiles dadas al pueblo de Israel, ¿cierto? ¿No? Entonces, a nosotros nos rigen las leyes de México, ¿no? Debemos de cumplirlas siempre y cuando no vayamos en contra de Dios. Entonces, los mandamientos mencionados en 1 de Juan 2:3 no se refieren a las leyes civiles dadas al pueblo de Israel. ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Ahora pasemos a las leyes ceremoniales. Okay. Con estas Dios regulaba todo el sistema religioso de Israel. Regulaba sus sacrificios, sus fiestas solemnes, sus ritos, ¿no? La circuncisión, las ceremonias, etcétera. Mis hermanos, por cientos de años los israelitas estuvieron derramando sangre de corderos y machos cabríos sobre el propiciatorio. Por cientos de años. Y también por siglos, en el día de la Pascua, ellos inmolaron un cordero, ¿verdad?, como un recordatorio del día en que Dios manifestó su poder y los libró milagrosamente de la esclavitud de Egipto. Esto se celebraba. Pero todo esto, ¿con qué propósito? ¿Verdad? Todo esto como una preparación para el día de la Pascua, cuando el Cordero de Dios sería inmolado para dar al pueblo escogido de Dios la liberación de la esclavitud de sus pecados. ¿Sí? Entonces, cuando Juan el Bautista vio venir a Jesucristo hacia el Jordán, él pronunció una sentencia de muerte sobre Jesucristo. Piénselo. Él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y cuál es la manera en que el Cordero de Dios iba a quitar el pecado del mundo? Dando su vida. No sé si lo había pensado. Él lo ve y dictó una sentencia de muerte sobre él. Cristo cumplió por nosotros las leyes ceremoniales, llevando a cabo en su vida, en su muerte y en su resurrección todo aquello que estas ceremonias, ritos y sacrificios simbolizaban. Dice Hebreos 10, del 11 al 14. Dice: y ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Él, Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de allí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda, Él, Cristo, ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Ya no necesitamos más sacerdotes porque ya no hay más ofrenda que presentar. Cristo hizo ya un sacrificio único, irrepetible. Se entregó a Él mismo por nosotros. ¿No? Entonces, Cristo, al cumplir la ley ceremonial, la abrogó por nosotros. La abrogó por nosotros. Entonces, los mandamientos mencionados en 1 de Juan 2:3 no se refieren a las leyes ceremoniales dadas al pueblo de Israel. Tampoco se refieren a las leyes civiles. Nos queda una. ¿Cuál? La ley moral. La ley moral. Entonces, ¿los mandamientos mencionados en 1 de Juan 2:3 se refieren a esta ley? ¿A la ley moral? La respuesta es sí. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la ley moral? ¿Vamos bien?
Sí, muy bien. La ley moral, mis hermanos, está resumida en el Decálogo, lo que conocemos como los 10 mandamientos. Esto resume las demandas morales que Dios ha impuesto sobre toda la humanidad. Todo hombre está obligado a cumplir con la ley moral de Dios, con el 100% de su ley. Todo hombre, si no cumple, dice, el alma que pecare, esa morirá. ¿Sí? Y esta ley moral es dada a todos los hombres, hermanos, viene ya de fábrica, es dada en la conciencia. ¿Sí? Ya la traemos, ese chip, la ley moral, en la conciencia. Entonces, si un hombre está en una tribu allá alejada, y allá en esa tribu él roba, su conciencia le va a acusar. ¿Qué pasa? Que si la conciencia me acusa, o le acusa, sin Cristo, empiezan razonamientos, y después el que hace, endurece su conciencia. De tal forma que roba una segunda vez, y le molesta un poco menos. Hasta el punto que llega donde ya no le molesta. Y eso llega a tener un corazón muy endurecido, que ya no es sensible a las cosas de Dios. Eso pasa con todos los hombres, eso nos pasó a nosotros. Pero bueno, esta ley moral, como les comento, viene de fábrica, que es en la conciencia. Y después fue codificada en las tablas de piedra del monte Sinaí. Nuestro Señor Jesucristo resumió esta ley moral en 2 mandamientos. En 2 mandamientos. Busca por favor Mateo 22. Busca Mateo 22 del 35 al 40. Mateo 22, 35 al 40. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice, y uno de ellos, intérprete de la ley, para ponerla a prueba, le preguntó, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y mira lo que dice el Señor Jesús. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Y dicho sea de paso, hermanos, esto es lo que la mayoría de los eruditos coinciden en que es lo que se llama como la ley de Cristo. La ley de Cristo. Usted Gálatas 6:2 dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Sí, o sea, no se nos menciona específicamente en ningún lado cuál es la ley de Cristo, pero como yo les dije, la mayoría de los maestros de la Biblia entienden que la ley de Cristo son estos 2 mandamientos. Entonces mira la sabiduría de nuestro Dios, y yo digo, y el amor de nuestro Dios, que nos resume en 2 mandatos los más de 600 mandatos que tenían. Nosotros no tenemos que estar pensando ya en esos 600 mandatos. Dios nos dice, ya, enfócate en 2. En 2. Amar a Dios y amar a tu prójimo. En 2. Amar a Dios y amar a tu prójimo. Ahora, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este mandamiento resume los 4 primeros mandatos dados a Moisés, ¿sí? Que los encontramos en Éxodo 20. Estos primeros 4 mandatos fueron, no tendrás otros dioses delante de mí, ¿verdad? No te harás ídolos, el 2. No te harás ídolos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y acuérdate del día de reposo para santificarnos. Entonces, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente. Resume estos primeros 4 mandatos. Se enfocan en nuestro amor ¿hacia quién? Hacia Dios. Mira, mi hermano, si yo he conocido al Dios verdadero, ¿cómo podría ir en pos de otros dioses? ¿Verdad? ¿Cómo podría yo confiar en la santa muerte? Si Cristo dio su vida por mí, ¿cómo podría poner mi trabajo en primer lugar y a mi Redentor en segundo lugar? ¿Cómo? Si yo amo a mi Salvador, ¿yo cómo podría usar su nombre en chistes o en burlas? ¿Cómo podría hacer eso? Gracias a Dios, hermanos, yo pude cursar una maestría en dirección de empresas y tuve yo a un compañero de la maestría que era judío. Y este compañero le encantaba hacer chistes de Jesús.
Y en verdad, unos muy ofensivos. A mí me daba mucho coraje escucharlo. Pero mi hermano, si Cristo derramó su sangre por mí, ¿cómo podría tomar su nombre en vano? ¿Cómo? Ahora, para nosotros el cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo, es el domingo de resurrección, ¿cierto? El domingo de gloria. Si yo amo a aquel que fue inmolado por mí, ¿cómo no querría venir a congregarme y alabarle y glorificarle junto con sus redimidos, junto con su iglesia? Yo le decía el domingo pasado, muchas veces en la noche a lo mejor tuvimos un pleito, en la mañana, y lo primero que se nos viene a la mente es no voy. ¿Por qué? No voy. No sé si pienses, soy indigno. No, pues no. En la sangre de Cristo, justificados somos. Ven. O no sé qué pienses, estás ahí tan trabado, ahí me quedo aquí, y no sé qué pienses. Pero ven. ¿Sí? Si Cristo dio su vida por ti, ¿cómo no voy a venir a glorificarle? ¿Yo qué importo? ¿Sí lo ves? O sea, si estoy mal, me miro a mí, ya me importo más yo, y como estoy viéndome a mí, me quedo aquí y no voy. O sea, como niño berrinchudo, por no decir algo más fuerte. Ven, hermano. O sea, ven. Y cuando vengas, te aseguro que la enseñanza, la alabanza, un hermano, un abrazo, te va a ir consolando, te va a ir sacando, esto. Y te va a hacer bien. Espero. Muy bien. Entonces, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Resume los primeros 4 mandatos dados a Moisés, ¿cierto? Ahora, por otro lado, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Resume los siguientes 6 mandatos dados a Moisés, que son: honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás nada que sea de tu prójimo. Entonces quiero que vayamos observando que el cumplimiento de la ley finalmente es el amor. Es el amor. Si amo a mis padres y los veo con una necesidad económica, ¿no haré lo necesario para suplir esa necesidad movido precisamente por el amor de Cristo? ¿O seré indiferente a ellos? ¿Verdad? Si amo a mi hermano Cuco, me encenderé en ira contra él y lo insultaré y lo golpearé. Pues depende, ¿verdad? Depende, digo, ahí vamos, no, es cierto, ¿eh? Pues no, ¿cómo? Lo amo. Puede haber roces, enojos, pero no. Si amo a mi esposa, la engañaré con otra mujer. ¿Sí? Si amo a mi hermano Oscar, buscaré qué cosas robarle cuando me invite a su casa. Se descuidó Oscar. Pero te amo, mi hermano. Si amo a mi hermano Samuel, hablaré mal de él a sus espaldas. Si amo a mi hermano Lagos y le dan una promoción en su trabajo, ¿me dará envidia? Que nos invita a comer, ¿verdad? Pero ¿sí lo ven? Entonces, amar a tu prójimo como a ti mismo resume los siguientes 6 mandatos dados en la ley. Honra a tu padre y madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás nada que sea de tu prójimo. Ahora, hermano, en estos 6 mandatos, ¿se encuentra usted un mandato que diga, ámate a ti mismo? Cuando ya lo ve así es muy claro, ¿verdad? Ya lo ve muy claro, ¿no? Porque este mandato resume estos 6. En estos 6 hay uno que diga, ámate a ti mismo. No. ¿Y por qué no hay ese mandato? Pues porque no es un mandato. Cuando el mandato dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, es un solo mandato. Y la frase como a ti mismo es la referencia que tenemos para amar a nuestro hermano. Mi hermano, yo me amo tanto, que cuando me da hambre me doy de comer, ¿sí o no? Yo me amo tanto que cuando me enfermo yo me llevo al doctor. ¿Sí me sigue? Yo me amo mucho. Entonces, precisamente esa es la regla. Si veo a mi hermano en necesidad y lo amo, le llevaré de comer, quizás le llevaré al doctor en función de mis posibilidades. Son 2 grandes mandatos, no 3. Amar a Dios y amar a tu prójimo. Y de nuevo, hermanos, vemos cómo estos 2 mandatos que resumen los 10 mandamientos, que a su vez se conocen como la ley moral de Dios,
que a veces a su vez se conoce como la ley de Cristo, vemos que la base de su cumplimiento es el amor. El amor. Entonces, 1 Juan 3 dice, 1 Juan 2:3, perdón, dice, y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. Entonces, esto se refiere a guardar la ley moral de Dios, a guardar los dos mandamientos que resumen la ley moral de Dios, amar a Dios y amar al prójimo. Ya con esto en mente, busquemos 1 Juan 2, del 7 al 11, que es nuestro pasaje de estudio. Y sí, hermano, ya sé que ahorita está usted pensando, ¿apenas vamos a empezar con el estudio de nuestro pasaje? Pues sí. Pero si no hubiéramos explicado lo anterior, hermano, sería muy complicado entenderlo. En verdad, muy complicado. Entonces, ya con todo esto en mente, vamos a leer 1 Juan 2, 7 al 11. No se preocupe, no pasa que se quede sin su break. De ahí no pasa. Si estamos, 1 Juan 2, 7, 11, dice, amados, no os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo, que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído. Por otra parte, os escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está aún en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos. Vemos aquí que Juan habla de un mandamiento, dice, no os escribo un mandamiento nuevo. Por supuesto hemos dicho que los gnósticos buscaban un conocimiento nuevo. Entonces Juan lo refuta. Imagínense que ahora nos llegara, pero yo sí les voy a dar un conocimiento nuevo. No puede ser. No puede ser. Dice, no os escribo un mandamiento nuevo, dice, sino un mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído. Hasta ahí, hermanos. ¿A cuál mandamiento se refiere Juan? Aquí. ¿A cuál mandamiento se refiere Juan? Bueno, busque ahí sin dejar busque 1 Juan 3:14. Hay una paginita. 1 Juan 3:14. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Entonces, ¿ya identificó ese mandamiento antiguo, hermano? ¿Ya lo identificó? Ajá, por ahí lo escuché. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. A eso se refiere. Ahora, vean ustedes. Dice el 8, 1 Juan 2:8, véalo ahí. Dice, por otra parte, os escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en Cristo y en vosotros. ¿Sí? Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. De ahí muévase al 10. Y dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. ¿Ya identificó cuál es el mandamiento nuevo? El que ama a su hermano. El mandamiento nuevo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí lo ve? Lea de nuevo 1 Juan 2, 7 al 8. 1 Juan 2, 7 al 8. Dice, amados, no os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, que lo habéis tenido desde el principio. Pues sí, lo encontramos en Levítico 19, 18, por ejemplo. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído. Por otra parte, os escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en Cristo y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. Y dice el 10, el que ama a su hermano. Entonces, hermanos, el mandamiento antiguo es el mismo que el mandamiento nuevo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿en dónde está la diferencia? ¿Cómo puede ser un mismo mandamiento antiguo y nuevo?
Bueno, yo les dije que ahora revisaremos muchos versículos y pues sobre la advertencia no hay engaño, hermanos. Entonces busquemos Deuteronomio 4.1. 4.1, por favor. La pregunta que estamos tratando de responder es cómo es que el mismo mandato es antiguo y nuevo. ¿Cierto? Entonces, Deuteronomio 4.1 dice: ahora pues, oh Israel, escucha los estatutos y los decretos que yo os enseño. ¿Y qué dice? Para que los ejecutéis, a fin de que vivas. Entonces, viváis. Entonces, ¿en quién cae la responsabilidad de cumplirlos? En el pueblo. En el pueblo. Dice, escucha los estatutos y los decretos que yo os enseño para que los ejecutéis. Ahora, ¿a qué estatutos y decretos se refiere? Muévete adelante, Deuteronomio 4.13. Un poquito adelante ahí, Deuteronomio 4.13. Sí. Dice, y él os declaró su pacto. Este es el antiguo pacto, el cual os mandó poner por obra. Esto es, los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Entonces, el antiguo pacto era ¿qué? Aquí, específicamente aquí, cumplir con estos 10 mandatos, cumplir con la ley de moral de Dios, pero ¿de quién dependía? Del pueblo. Del pueblo. Bajo el antiguo pacto, la obediencia de la ley de Cristo, de los 10 mandamientos, esto de la obediencia a la ley moral de Dios, dependía del hombre. Del hombre. Pero como vemos a lo largo de las páginas de la Biblia, el pueblo de Israel se caracterizó por ser infiel y desobediente. Aunque tenía la ley de Dios, la quebrantaban una y otra vez, se iban en pos de otros dioses y rompían una y otra vez ese antiguo pacto. Era imposible que lo cumplieran. Ya hemos hablado mucho de esto. Era imposible. Pero gracias a Dios, en Jeremías 31, del 31 al 33, búscalo, mi hermano. Jeremías 31, del 31 al 33, se nos describe el nuevo pacto. Y sé que hablamos un poco de esto en la clase pasada. Pero así iremos hablando para que la idea se vaya reforzando y vayamos entendiendo cada vez mejor. Jeremías 31, del 31 al 33. Ponle ahí como tu separador o ponle ahí algo. Y busca también Ezequiel 36, 27. Busca ambos. A ver, un poco de esgrima. Ezequiel 36, 27. Si son en pareja, uno busca uno y otro busca al otro, ¿verdad? Así ya. Así se ama uno al otro. Mira, acá ya se está amando Cuco y Liz. Muy bien. Jeremías 31, del 31 al 33. Dice, he aquí vienen días, ¿sí están ahí mis hermanos? Dice, he aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos. ¿A cuál ley se refiere? ¿A cuál ley se refiere? Ajá, a la ley moral. Vean. Y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ahora muévete a Ezequiel 36, 27. Ya lo habías buscado. Dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré, ¿verdad? De nuevo, haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Entonces, mi hermano, en el nuevo pacto, la ley moral de Dios ya no está escrita en tablas de piedra. Ahora está escrita en nuestros corazones. En el nuevo pacto, la obediencia a la ley moral ya no depende del hombre. ¿De quién depende? De Dios totalmente. Haré que andéis en mis estatutos, dice Dios. Ya no es que tengamos que cumplir la ley, ahora queremos cumplir la ley. Entonces, regresemos a 1 de Juan 2, 7, 8. Regresemos a 1 de Juan 2, 7, 8. Y dice, amados, no os escribe un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo, que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído. Por otra parte, os escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando.
De nuevo, hermanos, en estos versículos el mandamiento antiguo es el mismo que el mandamiento nuevo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia? Lo que hace la diferencia en el mandato, que antes era antiguo y ahora es nuevo, lo hace nuestra posición en Cristo. Hermano, no sé, pero cuando Dios me iluminó con esto, estaba como temblando. En Cristo. Si estamos bajo el antiguo pacto, si estamos en tinieblas, no lo podremos cumplir. Nunca. Nos será imposible. Pero si estoy bajo el nuevo pacto, si estoy en luz, lo podré cumplir. Porque su cumplimiento ya no depende de mí, sino de Dios. ¿No te maravilla la sabiduría de Dios, mi hermano? ¿En verdad? ¿En verdad no te maravilla? Sí, ¿cómo por su obra en nosotros, Él hace que un mismo mandato que era antiguo ahora sea nuevo? A mí me maravilla. ¿Sí? ¿Cómo Él hace que un mandato que antes me era indiferente, ¿sí?, ahora me cause gozo cumplirlo? Me maravillo de la sabiduría de Dios, en verdad. Y por supuesto, de su amor por mí. De esto podríamos pasarnos hablando todo el resto de la clase, pero pasemos al versículo 8. Versículo 8 dice: por otra parte, os escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en Cristo. Ya lo vemos, ¿verdad? Amarás a tu prójimo como a ti mismo se hace realidad en tu vida porque ahora estás en Cristo. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. Dios, por medio de su palabra y por el actuar del Espíritu Santo en nosotros, nos hizo nacer de nuevo. Por pura gracia. Y eso significa que quitó de mi carne y de tu carne el corazón de piedra, duro, insensible a las cosas de Dios, y puso en nosotros un corazón de carne, sensible a su palabra. Y no solo eso, puso a su Espíritu Santo dentro de nosotros y nos iluminó, nos dio entendimiento espiritual. Pudimos ver lo aborrecible de nuestros pecados y la necesidad de un Salvador. ¿Sí? Pudimos ver nuestros pecados en Cristo, en su cruz, y su justicia en nosotros. Y fuimos justificados, fuimos unidos a Cristo. Esto es un milagro, hermanos. Este es el milagro de la regeneración en nuestras vidas. Y es un milagro. ¿Sí? Por pura gracia es que ahora yo puedo obedecer de corazón. Ahora nace desde nuestro interior ese deseo de obedecer sus mandamientos. Si eres un hijo de Dios, así debe de pasar. Y dice, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. En la medida en que Dios va librando de la potestad de las tinieblas y trasladando al reino de su amado Hijo a sus escogidos, en la medida que Él lo va haciendo, es como las tinieblas van pasando y la luz verdadera va alumbrando este mundo. ¿Sí lo ve? Busque Primera de Pedro 2, 9 a 10, mi hermano. Primera de Pedro 2, 9 y 10. Primera de Pedro 2, 9 y 10. Aquí, por gracia de Dios, habla a sus hijos. Primera de Pedro 9 nos habla a nosotros. Dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no eras pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No había recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. Vayamos al versículo 9. Versículo 9 dice: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas.
¿Sí supo cuál, hermano? ¿Sí supo cuál? Uh-huh. Ahora, aquí, hermano, tenemos que recordar una vez más la herejía de los gnósticos. Ellos decían que conocían a Dios, pero su vida era de continuo pecado. Por eso Juan les dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. Se sentían iluminados, ¿no? Soberbios, y no mostraban amor por el hermano, y Juan les dice, estás muerto. Estás muerto. Y de paso nos dice a nosotros, Juan, que si yo digo que soy cristiano, pero mi vida se caracteriza por tener problemas con mis hermanos, y escucha bien, ¿verdad? Si es la constante en mi vida que no arreglo problemas con mis hermanos, entonces me estoy engañando. Y no son mis hermanos. Y no porque ellos no sean cristianos, sino porque el que no es cristiano soy yo. Y mi hermano dirás, ay, ¿pasa? Sí pasa. En verdad que sí pasa. Sí pasa. Mira, yo recuerdo un falso maestro que tuve, y así lo digo. Recuerdo un falso maestro que tuve, y se paraba en el púlpito y enseñaba. Pero muchas familias de la iglesia, una a una, empezaron a tener problemas con él. Y problemas tan fuertes que decían irse de la iglesia. Y todavía él decía, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Esto lo estudiaremos más adelante, pero eso se aplica a un falso maestro. Cuando un falso maestro sale de la iglesia, aplica lo que Juan dice, salió de nosotros porque no eran de nosotros. Pero bueno, aquí él lo aplicaba al revés. Y ciertamente no eran como él, por eso se dijo. Ajá. Incluso esta persona, mis hermanos, llegó a ser director de un seminario. O sea, es impresionante cómo Satanás se infiltra. ¿Y qué crees que pasó? Había unos 6 o 7 profesores. Bueno, empezó a tener problemas con cada uno de ellos. Problemas irreconciliables, que ¿qué pasó? Se fueron saliendo cada uno de ellos. Hasta que se quedó él solo en el seminario. Él era el director, el maestro, el todo. Se quedó solo. Y empezó a dar clases en su casa, él solo. Tan ciego, ¿verdad? Que no veía. Pero bueno. Y lo peor, hermanos, es que esta situación duró años. Y lo peor de todo es que yo no lo veía. Yo no lo veía. Yo estaba ahí y decía, no, pues sí, que se fue muy mal. Uno de los que se fue Luis Flores. Y yo iba a pensar, no, pues pobre Luis Flores, está mal. En serio. Pero bueno, hermanos, hasta que un día Dios sacó a la luz varios pecados de este falso maestro. Después de varios meses de oración y estudio de este caso, se le pidió el púlpito y salió. Y efectivamente ahí salió de nosotros porque no era de nosotros. Sí pasa, hermanos. Sí pasa. Dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está aún en tinieblas. Ahora pasemos al versículo 11. Bríncate ahí al 11. Versículo 11 dice, pero el que aborrece a su hermano, ¿sí estás ahí? Fíjate, está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos. Mira, mi hermano, en verdad, qué terrible descripción hace Juan de un no creyente. Vamos a verla. De uno que sigue en el reino de las tinieblas. Y mientras la revisamos, quiero que recordemos que esa era precisamente nuestra situación. Sin Cristo vivíamos en tinieblas. Mira, el problema de los incrédulos no solamente es que estén rodeados de tinieblas y no puedan ver a dónde van. Eso dice aquí. El que aborrece a su hermano está en tinieblas, anda en tinieblas y no sabe a dónde va. ¿Sí? Además de que está en tinieblas, las tinieblas mismas han cegado sus ojos y están ciegos. ¿Sí lo ves? Son dos cosas. Está en tinieblas, vive en tinieblas y está ciego. Es importante esto, hermano. Estas dos ideas en mente. O sea, los incrédulos están en el dominio de las tinieblas. Ellos mismos se encuentran en un estado de tinieblas. Entonces, si la luz les llega,
aún así no pueden ver. ¿Sí lo observa? ¿Por qué? Porque son tinieblas. Y esas tinieblas han cegado sus ojos. Por eso, hermanos, desde luego, es muy importante predicar el Evangelio. Cuando predicamos el Evangelio, ¿qué estamos haciendo? Disipando las tinieblas. ¿Sí? Pero él sigue ciego, ¿cierto? Si viene aquí un invitado, ahí está él, está en tinieblas y él es tinieblas, se le predica el Evangelio, ¿y qué pasa? Las tinieblas, ¿qué pasa? Pero él está ciego y aún así no puede ver. Entonces, ¿qué es necesario? Que Dios obre en él por medio de su palabra y su Espíritu Santo y le dé nueva vida. ¿Cierto? Entonces, cuando alguien se convierte en un cristiano, le ocurren muchísimas cosas. Pero 2 cosas en este contexto que estamos estudiando. Sus ojos son abiertos. Se le capacita para ver. Y también ahora se encuentra en un dominio totalmente nuevo. Maravíllese de la obra de Dios en su vida. En verdad, véalo. Un cristiano ha sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Pero también él mismo ha sido cambiado. Él mismo ya no es tinieblas, ahora es luz. ¿Sí lo ve? Esas 2 cosas nos pasaron. El Dios de este mundo nos había cegado los ojos. No podíamos ver la luz del Evangelio. Pero ahora que mis ojos han sido abiertos y han sido iluminados, fui cambiado, fui transformado, fui regenerado. Y ahora estoy en un nuevo dominio. En el dominio de la luz. Soy una persona distinta. Ahora soy un ciudadano de un reino distinto. Soy un ciudadano celestial de un reino celestial. Soy un hombre nuevo en un reino nuevo. Obsérvalo. Si soy un verdadero cristiano, las tinieblas se han disipado. La luz ha venido y ahora somos personas nuevas. Ser cristiano lo cambia todo, mi hermano. Todo. Somos nuevas personas en un mundo nuevo. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, son hechas nuevas. Y la prueba de si estamos realmente en este nuevo dominio de la luz que Cristo ha traído a este mundo es si amo a mi hermano. Como lo pone Juan, práctico. Si no amas a tu hermano, aún sigues en las tinieblas. Y las tinieblas están dentro de ti. 2 cosas. Estás en las tinieblas y tú eres tinieblas. Pero si amas a tu hermano, eso prueba que verdaderamente eres un cristiano que ahora está en el dominio de la luz. Prueba que ahora eres luz. Dice, cuando Jesús dijo que el mandato de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, Él dijo, este es el grande y el primer mandamiento. ¿Recordamos, Él dijo esto. ¿A qué se refirió con esto? Bueno, te lo leo. Primera de Juan 4:20 dice, yo amo a Dios. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios, Primera de Juan 4:20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Si Dios nos permite llegar a este versículo, en unos 6 meses, hermanos, lo estudiaremos con detalle. Por lo pronto notemos que cumplir con el segundo mandato, amarás a tu prójimo como a ti mismo, es la evidencia de que estoy cumpliendo con el primer mandato. ¿Sí va siguiendo toda la secuencia? Si amo a mi prójimo es la evidencia de que verdaderamente amo a Dios con todo mi ser, con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas. Dicho de otra manera, si no amo a Dios con todo mi ser, no podré amar a mi prójimo. Es imposible. Lo que hace posible que yo ame a mi hermano es mi relación personal con Cristo. Es mi unión con Cristo. La evidencia de que verdaderamente estoy en comunión con Dios es que amo a mis hermanos. Mi intelecto no es la evidencia de lo que soy.
Yo puedo estar hablando de esta doctrina intelectualmente desde un púlpito, como ese falso maestro, y a la vez con mis acciones estar negando la misma doctrina que estoy enseñando. Yo esta enseñanza la escuché de ese falso maestro. Yo la escuché de él. El conocimiento es importante, pero no es suficiente. Si no amo a mi hermano, estoy en tinieblas. No tengo el amor de Cristo. Tito 3:3, búsquelo. Tito 3:3. Describe lo que es estar en tinieblas. Nos describe a nosotros cuando estábamos en tinieblas. Búscalo, por favor. Dice, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia. ¿Y qué dice? Aborrecibles y odiándonos unos a otros. El mundo se odia a sí mismo. A pesar de todas las apariencias, los moradores de las tinieblas son aborrecibles y se odian unos a otros. Y eso éramos nosotros. Veamos el versículo 11. Regresemos a nuestro pasaje de estudio, el versículo 11. ¿Sí? 1 Juan 2:11 dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va. Hasta ahí. Un incrédulo, mis hermanos, no sabe a dónde va. Es decir, no solo se encuentra en el dominio de las tinieblas, también está completamente controlado por las tinieblas. Un no creyente está gobernado por lo que le rodea y por las circunstancias. Eso mueve su vida. Su estado de ánimo depende totalmente de lo que le ocurra. Si las cosas van bien a sus ojos, es feliz. Si las cosas van mal a sus ojos, se enfada y se irrita. Si está con la persona que piensa que debe estar, está en paz. Si no está con la persona que piensa que debe de estar, está en depresión. ¿Sí lo ve? No sabe a dónde va. No tiene idea de a dónde va, no tiene criterio, no tiene control. Es víctima de las tinieblas y su vida es vacilante y es incierta. Así era nuestra vida. Y dice el versículo 11, no sabe a dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos. Como él está ciego, no sabe a dónde va y a dónde va es al infierno. Va al infierno. No se da cuenta de que estará en un juicio con su creador, llegará con la sentencia de muerte y sin un abogado que le defienda. No sabe a dónde va, no ve su destino eterno. Terrible, ¿verdad, mis hermanos? Y así andábamos nosotros en tinieblas. La naturaleza sin amor, la naturaleza de un hombre sin Cristo es terrible. Sí, es una imagen que debemos aborrecer en nuestras vidas. ¿Sí? Si veo yo, con el estudio de la palabra, si yo me reflejo en eso, si veo un aspecto de mi vida vieja ahí, ¿qué debo hacer? Confesar mi pecado, arrepentirme, decirle, Señor, perdóname. Y Él nos perdona y nos limpia, porque es justo. Dice el versículo 10, vayamos al versículo 10. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Entonces, un cristiano es exactamente lo opuesto a la descripción del que aborrece a su prójimo, ¿cierto? El opuesto. Totalmente opuesto. No hay una zona gris. Es opuesto. ¿Es blanco o es negro? Un cristiano está en el dominio de la luz y no en el de las tinieblas. Tiene un propósito que gobierna sus vidas. Glorificar a Dios. No depende de las circunstancias, de los accidentes. Tiene una doctrina que se refleja en sus vidas. Sus ojos han sido abiertos, se entiende el Evangelio y el impacto en sus vidas. A pesar de estar en el mundo, no tropieza con el mundo. Porque está en el mundo, pero no es del mundo. Y tampoco tropieza a otros. Esto es decir, tiene buen testimonio. Y si le piden un consejo, sean cristianos o no cristianos, él sabe dar un buen consejo. Porque él está en luz. Un cristiano es consciente del amor de Dios en su corazón y quiere amar más a Dios y glorificar a Dios. Como es consciente que es una nueva criatura en Cristo, él sabe que puede amar a Dios y ama a Dios. ¿Y cómo se refleja eso?
en que ama a su hermano. Porque el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Un cristiano se vio a sí mismo como un pecador merecedor del infierno. Sabe perfectamente que solo es salvo gracias al amor de Dios y a ninguna otra cosa. Y este entendimiento debe gobernar su vida. Lo debe llevar a mostrar gracia a otros que pequen contra él. ¿Cierto? Y una persona con Cristo tiene pesar de una persona sin Cristo. Porque sabe que esa persona es como él era cuando él estaba en tinieblas. Y ora por esa persona para que Dios en su soberanía, en su voluntad, para que esta persona le haga ver lo horrendo de su pecado y para que conozca el amor de Cristo y así sea liberado de su pecado. Sí, debemos de tener dolor. ¿Por qué? Porque entendemos perfectamente su situación. Ellos no, nosotros sí. De ahí venimos. Ellos no lo pueden ver. Que nos va a llevar la luz a ellos y que Dios en su voluntad haga su obra en ellos. Un cristiano empieza a amar a las personas aborrecibles en lugar de odiarlas, porque sabe que él estuvo exactamente en esa misma condición. Él era aborrecible. De nuevo, eso nos debe llevar a mostrar más gracia, más gracia. Cuando estés en pleito con tu esposa, ¿sí te llega a pasar? Yo le pido a Dios, en verdad, o sea, trae esto a mi mente y tráelo a su mente, a los dos. O sea, no, mi ofensa a Dios fue muchísimo mayor que la ofensa de un pecador a otro pecador. Y que nos mueva a mostrar más gracia, a resolver más pronto, a amar más en Cristo. Entonces cerremos leyendo de nuevo todo el pasaje, hermanos. Dice, 1 Juan 2, 7 al 11. Dice, amados, no os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído. Por otra parte, os escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Entonces, mis hermanos, pidámosle a Dios que al examinarnos a nosotros mismos a la luz de este pasaje, podamos ser capaces de decir confiados y seguros que estamos en luz, porque verdaderamente estamos amando a los hermanos. Vamos a orar para cerrar. Señor, pues Padre, nos maravillamos en tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu Espíritu, porque es viva, porque es eficaz, porque nos transforma, Señor. Gracias, Señor, por darnos en esta epístola, por haber usado al apóstol Juan en dejarnos evidencias tan prácticas, Señor, como esta que vimos hoy. Puedo estar seguro de que estoy en ti, Señor. Puedo estar seguro de que soy una nueva criatura en ti, si amo a mi hermano, Señor. Y te ruego, Señor, que todos aquí tengamos muestras claras de amor por el hermano, Señor. Te lo ruego, Padre. Y si está esa muestra y a pesar de que caemos, pecamos, Señor, ¿quién puede cumplir todo lo tuyo, Señor? Pero a pesar de todo eso, Señor, si vemos esas muestras que nos den ánimo, que nos muevan a seguir en luz, que no nos tumben, Señor. Porque esa es la evidencia de que verdaderamente estoy en ti, Señor. Y si estoy en ti, Padre, tengo la bendita esperanza, Señor, de que seré
transformado a la imagen de mi Hijo Jesucristo, porque tú lo prometiste y porque esa obra depende solo de ti. Gracias, Padre, porque por pura gracia nos trasladaste del dominio de las tinieblas a la luz y a su vez disipaste las tinieblas dentro de nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque nos regeneraste, nos quitaste ese corazón de piedra, nos diste uno nuevo, Señor. Gracias porque pusiste tu Espíritu dentro de nosotros, Padre. Gracias, Señor, porque la ley ya no está escrita en tablas de piedra, sino en nuestro corazón. Gracias, Padre, por tantas cosas. En Cristo. Amén.